Hola, voy a presentar un ejemplo de Arena Simulation. En este ejemplo vamos a generar un modelo de sala de emergencias, una sala de urgencias de un hospital pequeño. Esta sala de emergencias está atendida en un principio por 3 recepcionistas, 2 doctores y 2 enfermeras. Y en ocasiones aparece un doctor de guardia en el momento que se cumpla una serie de condiciones. La condición va a ser que la cola del triaje supere en 3 pacientes que estén en espera. Bien, los pacientes llegan según un proceso de Poisson de 20 minutos, perdón, de 10. El check-in, el tiempo de recepción por parte de una de las recepcionistas es entre 6 y 12 minutos, uniforme. Y el tiempo de atención de los pacientes va a variar dependiendo de si es un paciente crítico o no es un paciente crítico. Para esto vamos a hacer un proceso de triaje entre 3 y 15 minutos con un valor máximo de probabilidad muy aproximado de 5 minutos. Y observaremos simularemos que el 40% de los pacientes están en condición crítica, con lo que su tiempo de atención por parte de un médico va a ser entre 20 y 30 minutos. El resto de pacientes no críticos esperarán a una enfermera que tarda en atenderlos entre 3 y 10 minutos. Y tienen un tiempo de espera también a la enfermera entre 1 y 3 minutos. Entonces, el tratamiento por el doctor, ¿de acuerdo? Después del tratamiento por el doctor, los pacientes son dados de alta, se les hace el check-out mediante una distribución uniforme entre 10 y 20 minutos. Vamos a simularlo durante un año. Y lo que nos va a interesar es contestar a las siguientes preguntas. La utilización por parte de la sala de urgencia, por parte de los doctores, enfermeras y recepcionistas. Vamos a crear una distribución del número de doctores que están presentes. Recordemos que va aumentando, en ocasiones aumenta un médico de guardia. Veremos el tiempo de espera en el triage de los pacientes, el tiempo de estancia en la sala de emergencias de los pacientes, la media, y el rendimiento diario de la sala de emergencias, cuántos pacientes atiende al día. Vamos a pasar ya a la presentación del modelo, ya dentro de la arena. El modelo va a tener 2 segmentos. Este es el segmento de la sala de urgencias. Voy a explicar cada uno de estos módulos. El primer módulo es un módulo Create. Le he llamado llegada de pacientes. Me crea una entidad de tipo paciente, tal y como me decía los datos del problema, con una exponencial de media 10 minutos. Llegan infinitos pacientes a la sala de urgencias. A continuación nos encontramos con un módulo async, donde asignamos el tiempo de llegada, ¿vale? Una variable atributo, un atributo, donde asignamos el tiempo que ha llegado el paciente, la entidad paciente. A continuación, el primer paso, el paciente se encuentra con la recepción. Es un proceso, es un size delay release, y en este utilizaremos un recurso que he llamado recepcionista. El problema, recordemos que tenemos 3 recepcionistas. La recepcionista atiende el check-in con una uniforme entre 6 y 12 minutos. A continuación de la recepción pasamos a un módulo también Size Delay Release, un módulo de proceso, en el cual hacemos el triaje de los pacientes, hacemos la clasificación. Aquí los pacientes en este proceso están mediante una triangular entre 3 y 15 minutos, con un valor más probable de 5. A continuación de aquí simularemos que el 40% y el 60%, 40% son pacientes críticos mediante un módulo Decide.
del tipo pues de dos carriles, ¿vale? De 2 vías, con un 40% de que sea verdadero, es decir, el 40% marcaremos que la entidad será crítica. Para ello utilizaremos un atributo llamado crítico con valor 1. Sabemos que la arena utiliza el valor 0 en el momento que lo hemos creado. Es decir, que cuando vaya por aquí, ese valor del atributo será 0. Seguimos por la vía de crítico. En este momento, el paciente, al ser críticos, va a esperarme a un doctor, que será pues, un proceso SAIS, ¿de acuerdo? Y donde estará en espera hasta que el recurso doctor esté libre. Si seguimos por no crítico, es decir, por el lado no crítico, el paciente acude también a otro módulo SAIS de sala de espera. Esta sala de espera utilizará un recurso enfermera, estará esperando a que la enfermera esté libre. En el momento que la enfermera está libre, utilizamos un proceso de LAI, un módulo de LAI, para mover a tratamiento. Tarda entre este trayecto entre el tratamiento de la enfermera y la sala de espera, nos indicaban que seguía un uniforme entre 1 y 3. Las unidades estamos utilizando todas en minutos. Una vez llega a la sala de tratamiento, es tratado por una enfermera entre 3 y 10 minutos y en ese momento se utiliza, mediante un módulo release, liberamos al recurso de la enfermera y vuelve a esperar al doctor. Vale, aquí es donde llegan los pacientes críticos y no críticos. Muy bien, en este momento tendremos que indicar que el paciente crítico tiene prioridad para ser tratado por el doctor. Bien, esto lo veremos dentro del módulo, dentro del menú de Basic Process, las colas, ¿vale? El módulo de colas. Tenemos todas del tipo de entrada de FIFO. Y lo que vamos a hacer es que la cola de espera del doctor tenga prioridad el valor del atributo más alto. El atributo, por supuesto, es el crítico, el que hemos marcado antes. Aquí es tratado por el doctor mediante un módulo de LAI, de manera que si no es crítico sería un uniforme entre 5 y 10 minutos, el tiempo que utiliza, y si el paciente es crítico se ocupa entre 20 y 30 minutos. Bien, a continuación el doctor es liberado mediante el módulo release y el recurso liberado, el recurso doctor, pasando ya al checkout, al paciente a ser dado de alta. El paciente, esto es un módulo SAIS de LAI Release, un módulo de procesos, donde el recurso que estamos utilizando es una recepcionista. Con esto ya finalizado la estancia del paciente, vamos a recoger mediante módulos records los estadísticos que nos interesan. Por ejemplo, un tiempo de permanencia, que es el tipo intervalo entre el tiempo de llegada, que lo habíamos guardado en el async, en el arrival time, en el atributo arrival time, y me calcula este récord del tiempo de permanencia. Y otro récord que a la salida de los pacientes me los cuente, o sea, de tipo contador. El primer valor empieza en 1 y iría sumando. Y en este momento ya tendríamos el módulo Dispose, donde la entidad ya abandona la sala de urgencias. Ya tenemos el segmento de la sala de emergencias. Vamos a introducir dentro del modelo el médico de guardia. Para introducir un médico de guardia cuando la cola de triaje supere los 3 pacientes en espera, lo que vamos a utilizar es otro segmento. El otro segmento que tenemos es el siguiente. En este segmento vamos a utilizar en primer lugar un create, donde va a crear un médico de guardia, una entidad administrador, que es la que me va a gestionar la aparición y la desaparición de ese médico de guardia.
Esto llega mediante una exponencial de valor 1 y un médico de guardia solo en el ciclo del modelo. Lo único que va a hacer va a estar dando vueltas aquí y entrando en el sistema y saliendo en el sistema. El primer módulo que nos encontramos es un módulo de espera, un módulo hold, donde la entidad administrador va a esperar que el triaje, la cola del triaje, sea mayor que 3. En el momento que la cola del triaje sea mayor que 3, entrará en funcionamiento el módulo alter. Este módulo lo encontramos, es un módulo antiguo de las versiones anteriores de Arena, el cual podemos activar mediante el template panel attach. Y lo podríamos buscar, y aquí lo tenemos. El módulo block, aquí está. Yo ya lo tengo visualizado. Este módulo alter, este bloque alter, lo que hace es invocar un médico extra, de tal manera que el recurso doctor me lo incrementa en +1. En este momento, este médico de guardia va a seguir en el sistema hasta que se descarte. En el momento de descartar este médico extra será cuando se vacíe la cola del triaje. Es decir, en el momento que se vacía la cola del triaje, entrará en funcionamiento un nuevo alter block, ¿vale? Un nuevo bloque de alter, donde decrementamos en -1 el recurso doctor. Y vuelve a esperar hasta que sea necesario ese médico extra en la fila de triaje. Muy bien, ya estaríamos en condiciones de simular el sistema. Lo único que nos faltará dentro del módulo de recursos, indicarle la capacidad de los recepcionistas, los doctores y la enfermera, ¿vale? Las condiciones iniciales de la sala de emergencia. Vamos a empezar a contestar las cuestiones del modelo, lo que nos interesa, los estadísticos que nos interesan. La utilización de la sala de emergencias por tipo, los doctores, las enfermeras y las recepcionistas. Vamos a crear un estadístico que nos genere la distribución del número de doctores presentes en la sala de emergencias, y otro estadístico sobre todo para el rendimiento diario. Estas dos medias me las proporciona los reports del modelo de Arena. Bien, vamos a generarlos, vamos a crear estos dos estadísticos. Esto lo tenemos dentro de Advanced Process, el módulo estadístico. El primero es un estadístico que he llamado rendimiento diario, de tipo de salida, y la expresión es el número de pacientes. Contará los pacientes que salen, ¿de acuerdo? De este récord que tengo. O sea, lo que tiene guardado en ese momento el atributo, este récord, perdón, no el atributo, y lo dividirá entre 365 días. Y de ahí tendremos el rendimiento diario. Esta expresión la podemos construir mediante el constructor de expresiones que lleva Arena. Aquí buscamos, en este caso el proceso es un récord y el contador que tenemos. Aquí vemos que el único que hay, por eso me proporciona, el único contador es la salida de pacientes. Generamos la expresión, pulsamos OK y nos lo genera. Bien, el segundo estadístico es la distribución de médicos en la sala de urgencias, este tipo frecuencia, y cuyo valor, lo mismo, la expresión será contar el número de doctores, el número de recursos presentes en el sistema. Aquí tenemos el recurso y el uso, pues el current number, el utilization. No, aquí el número de ocupados. Lo generamos y creamos la distribución, es decir, las categorías. Quiero registrar cuando tengo 0 doctores, cuando tengo 1, 2 y 3, que será con el médico extra, cuando superaba el triaje, los 3 pacientes. Muy bien, para generar esto lo configuramos a 365 días
y utilizamos el tiempo base minutos. Así los tiempos de espera en colas los veremos en minutos. Ejecutamos el modelo y observamos los reports. Esto es el personal, los pacientes que han entrado, que han salido del sistema en un año. Aquí vemos los tiempos de espera de las colas. ¿De acuerdo? Vemos el estadístico que hemos creado de distribución de médicos en sala de urgencias. Observamos que casi siempre están ocupados los doctores, ¿vale? Solo un 2% del tiempo del año han estado ociosos. Y se ha utilizado el doctor extra, el médico de guardia, pues el 32% del total, es decir, en 3.000 observaciones. El resto de estadísticos, bien, aquí tenemos los recursos, ¿vale? La utilización de doctores, enfermeras y recepcionistas durante ese año. ¿De acuerdo? Y tenemos, en principio, con esto tendríamos respondido todas las cuestiones del problema.